Hola, bienvenidos a la clase número 8 de Bases para la preparación de una prédica o de un mensaje bíblico. Hoy vamos a estar viendo acerca de las preguntas de aplicación de nuestro estudio bíblico personal. Espero que estas preguntas te ayuden a comprender más profundamente cómo aplicar, cómo poner en práctica la palabra de Dios. Dijimos que para nuestro estudio bíblico la meta es cómo ponemos en práctica la palabra de Dios. Este es nuestro objetivo principal. Entonces, vamos a realizar esta aplicación o esta puesta en práctica de la palabra de Dios. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Te doy gracias por poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a ponerla por obra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pasemos entonces a la lección número 8 de nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a la clase número 8 de Bases para la predicación, para la preparación de una predicación bíblica, y llegamos a las preguntas de aplicación. ¿Cómo ponemos en práctica lo que hemos aprendido? Es muy importante seguir una guía de preguntas para poner en práctica lo que hemos aprendido. En primer lugar, tomemos tiempo de calidad para orar y preguntarle a Dios cómo quiere que podamos responder a realmente este tiempo tan especial. Ya hemos observado, ya hemos interpretado y ahora, ¿cómo podemos utilizar esto que hemos aprendido en nuestra vida diaria? Este es el propósito de esta clase y es fundamental porque si no, se transforma solamente en un conocimiento intelectual y no en algo práctico que es lo que necesitamos en nuestra vida. Número 1. ¿Cuáles son las verdades eternas básicas en este libro o en este pasaje que estoy estudiando? ¿Cuáles son las verdades eternas? Aquellas cosas que no cambian. Hay cosas que cambian por la moda, por la cultura, por las tradiciones, pero hay cosas que permanecen para siempre. Preguntémonos, ¿cuáles son esas verdades? La verdad, la mentira, el pecado, ¿no es cierto? La salvación, todas esas cosas son eternas. La palabra de Dios es eterna, no pasa de moda. Pasan las culturas, pasan las costumbres, las modas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En segundo lugar, ¿cómo se aplican estas verdades a mi vida? ¿Cómo puedo realmente ponerlo en práctica en mi día a día? ¿Qué debería creer? Esto sería una de las preguntas. ¿Hay algo que yo debería creer que me enseña este pasaje bíblico? ¿Necesito cambiar algo a lo que creía anteriormente? Al leer y estudiar e interpretar este pasaje bíblico, me doy cuenta que había creencias erróneas, equivocadas, tal vez por falta de conocimiento, por falta de experiencia. Si existen estas cosas que yo puedo obtener o puedo cambiar mi forma de ver o de mi forma de pensar, es importante tener esa humildad de poder reconocer y poder cambiar. ¿Hay actitudes o acciones que necesito cambiar? ¿Hay alguna acción, me está mostrando este pasaje, alguna acción que el protagonista o los protagonistas tuvieron y fueron equivocadas? Y esas mismas actitudes o acciones las encuentro en mi vida, entonces tengo que ser suficientemente humilde y reconocer y decir, tengo que cambiar, tengo que modificar esta conducta o estas acciones. ¿Cómo esta verdad me anima? Me anima esto a confiar, a creer, a poner más entusiasmo en mi vida. ¿En cuáles áreas fui animado específicamente? ¿En qué áreas veo que me anima este pasaje o me alienta para seguir adelante? Tal vez en la oración de Daniel, en la fidelidad de José, en el Antiguo Testamento enfrentando la tentación. Otra,
¿Qué veo acerca del carácter de Dios? ¿Puedo ver algo? ¿Puedo aprender algo del carácter de Dios? ¿Cómo ese aspecto del carácter de Dios me habla o me ministra? ¿Mm? Entonces, todas estas preguntas son importantes para conocerme y para conocer un poco más a Dios. ¿Cuáles pasos o acciones específicas puedo tomar para poner esta aplicación en práctica? ¿Cómo puedo realmente poner en práctica lo que he aprendido, lo que estoy aprendiendo? Otras preguntas que podemos considerar: ¿qué he aprendido acerca de mí mismo en este estudio? En la vida de las personas podemos ver tanto defectos como virtudes y también podemos compararla con nuestra propia vida. Podemos medirnos y podemos darnos cuenta que podemos conocernos más. ¿Qué he aprendido acerca de otros? ¿Qué impacto tiene esto en mi vida? Todas estas preguntas son fundamentales para poder analizar y profundizar el estudio bíblico. ¿Qué puedo aprender sobre mi relación con Dios? ¿Hay algo que necesita ser cambiado en mi relación con Él? Sí, no. Cada uno tenemos diferentes peregrinajes y diferente crecimiento espiritual. Entonces, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Hay algo que necesita ser cambiado en mi manera de tratar con otras personas? ¿Cómo soy desafiado o animado por la vida de las personas de la Biblia? ¿Qué puedo aprender de ellos? ¿Hay algo con lo cual me puedo identificar en sus vidas? Hay similitudes y diferencias. Y hay muchas cosas que a simple vista nosotros podemos juzgarle y decir: ¿cómo pudo esta persona reaccionar de esta forma o ser de esta o tal manera? Pero luego, cuando miramos nuestra propia vida, nos damos cuenta que también somos débiles, cometemos errores. A veces nos podemos enojar con David, decir: ¿cómo David tenía tanta bendición de Dios, tanta unción de Dios y cayó en este pecado? Y si nos miramos a nosotros mismos, a veces sin darnos cuenta, caemos en lo mismo que cayó David. Entonces es importante poder preguntarnos. La meta del estudio bíblico es justamente la puesta en práctica. Una vez que has hecho los pasos de observación e interpretación, estamos listos para la aplicación. Y tenemos que entender algo importantísimo, que es la situación original. La palabra de Dios es oportuna. Dios habló en situaciones específicas, problemas y preguntas. A través de la Escritura, Dios personalmente se involucra en la vida de las personas, hablando directamente a sus necesidades de manera apropiada a sus situaciones. Esto es bueno porque nos da ejemplos que son concretos en vez de principios abstractos. O sea, vemos la vida de David, vimos la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, que fueron seres humanos con debilidades, con defectos, con virtudes, con caídas y también con restauración. Entonces, es importante que la Biblia es un libro práctico, es un libro de vida, es una palabra oportuna. Nuestras situaciones, nuestros problemas y preguntas no siempre son relacionados directamente a los de la Biblia. Por eso la palabra de Dios a la audiencia original no siempre parece inmediatamente relevante para nosotros. Y aquí resalto la palabra nos parece inmediatamente, porque si vamos a profundizar, nos damos cuenta que hay cosas fundamentales que sí coinciden con la de los personajes bíblicos. Así que es importante que nosotros podamos ver esas cosas que han perdurado en el tiempo. Es oportuna, aunque atemporal. ¿Qué quiere decir? Que Dios habló a esa audiencia original, también Él habla a nosotros a través de las páginas de la Escritura. Nuestro trabajo es averiguar cómo podemos poner en práctica estos pasajes o estas enseñanzas que Dios le dio a estas personas, estas vivencias, y cómo pueden ser relevantes para nuestros días.
Que el tiempo ha pasado y tenemos que cruzar algunas barreras. Aquí tenemos cruzando las barreras de tiempo. A menudo nos falta información importante con respecto tal vez al contexto histórico, cultural, ¿no? A menos que tengamos algún entendimiento del trasfondo histórico, podríamos leer lo que el autor está diciendo, pero no tendríamos idea por qué el autor lo dijo y cuál revelación o relevancia lo tendría para nosotros hoy. O sea, que la barrera del tiempo sí nos separa, pero nosotros podemos conocer, y esto es un poco investigar sobre qué ocurría en ese entonces y cómo era ese tiempo, cómo vivía y cómo era la cultura, que es la segunda barrera. Los eventos de la Biblia acontecieron en culturas diferentes. Muchas culturas y creencias sobre las cuales leemos nos pueden parecer extrañas, muy diferentes a las del siglo XXI. Es importante entender la cultura en la cual el pasaje de la Escritura fue escrito. Ver el significado y tratar de comprender cuál es el significado para el día de hoy. Las barreras geográficas también. Cuando aprendemos acerca de esa geografía, de los lugares, y cómo esto afecta, porque tiene mucho que ver dónde vivimos, dónde se desarrolla la historia. Eso influye en el vocabulario y en las costumbres. Entonces, conocer la geografía nos hace conocer también qué es lo que ocurrió y cómo podemos entender. También tenemos que determinar las verdades atemporales. Asuntos tratados local o universal, temporal o atemporal. Una declaración cultural. ¿Qué es una declaración cultural? Es una expresión que solo puede ser entendida dentro de cierto contexto cultural y o en un periodo de tiempo. Y una verdad atemporal es uno de esos principios de Dios que queda verdad sin tener en cuenta el tiempo y la cultura diferente. Tenemos aquí unas listas de algunos mandamientos y prácticas que aparecen en la Biblia. Nuestra tarea es determinar cuáles se aplican a todo tiempo y en todo lugar y cuáles son solamente o meramente temporales. Es importante que nosotros podamos entender que hay ciertas cosas que se escribieron en la Biblia que cumplieron un propósito en un tiempo y en un lugar, y otras que trascendieron y trascienden hasta el día de hoy. La tarea, en este caso, es leer los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, comparándolos con el Nuevo Testamento también, y ver cuáles son las, ¿cierto? Aquí dice piensa en cada uno y entonces coloca una P al lado de los que son permanentes y una T al lado de los que son temporales. Y esto es importante que nosotros podamos determinar. Los mandamientos del Antiguo Testamento, poner verdadero o falso, muchos suponen que algunos mandamientos del Antiguo Testamento ya no aplican a nosotros, mientras que otros están seguros o otras personas piensan que sí son válidos para hoy. Para determinar apropiadamente cuáles son válidos, necesitamos entender unos datos básicos sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene más de 600 diferentes mandamientos. La mayoría los encontramos ¿en dónde? En el Pentateuco. El Antiguo Testamento es el registro del pacto de Dios ¿con quién? Con Israel. Directrices que se aplican, mandamientos del Antiguo Testamento. ¿El mandamiento es repetido en el Nuevo Testamento? ¿El mandamiento es revocado en el Nuevo Testamento? Estas son preguntas que tenemos que responder. ¿Qué es el principio detrás del mandamiento? Aunque ya no estamos bajo la ley o el pacto del Antiguo, necesitamos recordarnos que las leyes del pacto antiguo
reflejan el carácter de Dios. Oír esa razón, los principios detrás de las leyes deberían ser válidos todavía, aunque algunas expresiones específicas de las leyes pueden ser obsoletas. Los mandamientos del Nuevo Testamento, muchas de las enseñanzas del Nuevo Testamento pueden ser aplicadas directamente a nosotros hoy, pero a veces una enseñanza bíblica es direccionado tan específicamente a una cultura del mundo antiguo que una otra cultura no puede entenderla. Como mencionamos anteriormente, necesitamos evaluar si declaraciones específicas son de cultura y temporal o atemporal, cruzando los tiempos, o sea, trasciende el tiempo. Deberíamos entender que cada expresión cultural de la Biblia es el resultado de algún principio atemporal. Y aunque una expresión cultural no puede ser transferida directamente a otra cultura, la verdad atemporal detrás sí lo puede. Solamente porque es cultural no significa que puede ser ignorada. Y ahí tenemos algunos ejemplos bíblicos. Hay muchos ejemplos excelentes en la Biblia. La dificultad, sin embargo, es saber cuáles ejemplos debemos seguir y cuáles debemos evitar. Entonces tenemos que examinarlo con cuidado. Cuidado no hacer ejemplo de aquellos que el autor no destinó para ser como ejemplos. A menudo, especialmente en narrativas históricas, el autor simplemente está contando una historia como es, no destinado que debería seguir todo lo que aquellas personas hacían. Algunas personas dicen, bueno, porque Abraham mintió y dijo que Sara era su hermana, no su esposa, nosotros podemos tomar ese ejemplo y mentir. Y no, en ese caso está mostrando una debilidad del patriarca, no está mostrando una virtud, algo que está permitido hacer, sino que Dios condenó eso y reprobó esa actitud de Abraham. Ejemplos explícitos. El autor dice explícitamente si una persona o grupo de personas es bueno o malo. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando juzga la Biblia que esto es bueno y hay que imitarlo, bueno, ahí tenemos explícitamente un ejemplo a seguir. O esto no debemos hacerlo explícitamente. Pero hay ejemplos implícitos, no hay declaración directa. Explícito quiere decir que directamente nos dice hagan esto o no hagan esto, pero indirectamente las consecuencias de esto fueron malas. Entonces la Biblia nos está diciendo y nos está mostrando de que no es conveniente hacer tal o cual cosa. Igualmente aplicando promesas bíblicas, porque ya no estamos bajo el pacto del Antiguo Testamento, no podemos asumir que promesas de ese pacto aplican directamente a nosotros. Aunque suenen muy bonitas, hay muchas personas que se toman de pactos que Dios hizo con ciertas personas en ciertas circunstancias. Y nosotros tenemos que medir eso y saber que esas promesas fueron dadas para un cierto grupo de personas. Entonces tenemos categorías de promesas directamente diseñadas para nosotros. ¿Cuáles son? Las promesas que son universales en su alcance, promesas dadas a la iglesia, promesas dadas a otros grupos a los cuales pertenecemos. Están las condicional o las incondicional, las promesas. Una vez que concluimos que una promesa aplica a nosotros, también deberíamos preguntarnos si su cumplimiento depende de alguna manera de nuestras acciones. Y están las promesas y los principios. Un principio no es lo mismo que una promesa. Un principio generalmente es basado en quién es Dios. Y Dios nunca cambia. Pero una promesa es basada en lo que Dios ha dicho sobre lo que Él haría o no haría. Tanto las condiciones como los recipientes de sus promesas a veces han cambiado grandemente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Promesas versus proverbios. A pesar de la apariencia, la mayoría de los proverbios no son promesas, son dichos hábiles o principios
que generalmente son verdades en la vida. Aquellos que siguen el consejo dado por el proverbio tendrán sabiduría para tratar con áreas prácticas. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué son las verdades básicas atemporales en este libro o pasaje? Atemporales son que no cambian en el tiempo. ¿Cómo aplican estas verdades a mi vida? Tengo que ser específico. ¿Cuáles pasos o acciones prácticas puedo tomar para cumplir con esta aplicación? Muy bien. Espero que esta explicación te ayude. Si tienes alguna pregunta, puedes enviarla allí y vamos a responderla. Y recuerda que tenemos la tarea que debes entregar antes del día viernes. Muchísimas gracias. Dios te bendiga y continuamos entonces con nuestro estudio Bases para la preparación de una predicación o de un mensaje bíblico. Dios te bendiga y te guarde en toda esta semana.